¿Por qué tanta estigmatización con los compatriotas que padecen la COVID-19? ¿Acaso nuestros fallecidos no merecen un entierro digno? ¿O es simplemente que esta enfermedad vino a deshumanizar más a la población en general? Bienvenidos a 5 preguntas con Helen Ventura, el videoblog que responde brevemente todas las inquietudes más comunes que nos hacemos ante esta situación actual. Para responder a estas y otras inquietudes tenemos como invitada especial a Yulisa Villanueva, médico patólogo, exdirectora del Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público de la República de Honduras y promotora principal de los cementerios humanitarios para brindar un entierro digno a los cadáveres no identificados ubicados en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La primera pregunta que tengo es: ¿por qué existe tanta estigmatización en nuestro país a las personas que padecen y sobre todo que mueren de la COVID-19? Creo que hay bastante estigma en relación a este tema, sencillamente porque hay un temor de la población primero a contraer la enfermedad y enfermarse, ¿verdad? El hecho de estar enfermo y poder tener el riesgo de morir hace que la población de alguna manera quiera autoprotegerse. Eso obviamente está de la mano con el otro factor, que es la desinformación y la falta de educación de nuestra gente. Entonces la gente lo está haciendo de manera instintiva. La gente quiere sobrevivir, quiere protegerse, y obviamente lo desbordado que está la crisis del coronavirus y las muertes que se están observando hace que la gente no sepa o no se eduque. Y evidentemente en Honduras el nivel de instrucción académica no siempre está bien. Recuérdese que uno de los principales flagelos que está afectando a nuestro país es obviamente la falta de educación. Y no todas las personas tienen ese acceso a la educación, y mucho menos no se ha socializado adecuadamente el problema, a pesar de que los medios de comunicación nos están bombardeando. Muchas personas ni a eso tienen acceso, no tienen acceso a servicios básicos, ni agua, ni luz eléctrica, y no digamos entonces a una red social o a un televisor. Entonces, en ese sentido, siento yo que las personas están actuando por falta de conocimiento. No es porque ellos quieran estigmatizar a alguien muchas veces. Es que la falta de ese conocimiento nos dice, bueno, ¿y si yo toco ese cadáver y me va a pasar algo? ¿Y si yo respiro cerca de esa persona y me enfermo? ¿Y si yo me muero? ¿Quién va a cuidar de mi familia? Entonces es una respuesta, es un mecanismo defensivo que creo que tenemos que vencer. Doctora, hablemos de la entrega equivocada de cadáveres. Además de ser antiético y moral, es una falta de respeto y valor a la vida humana. ¿No hay un protocolo de gestión de cadáveres adecuado? Se sabía que iba a haber una epidemia y que esta epidemia primero iba a afectar a muchos hondureños, y que de estos hondureños el 20% podrían contraer una condición grave que los pusiera a ser más vulnerables para morir. Y eso lo hemos sabido. Sin embargo, creo que las autoridades encargadas de salud no han medido las consecuencias que hay a ese respecto. Sabíamos que iban a haber fallecidos, entonces no ha existido una contingencia, una programación adecuada alrededor de la aplicación del protocolo de gestión adecuada de cadáveres. Ellos obviamente cumplieron con un requisito: crear un documento en el que se sentaron, pero un documento de papel, de letras. Ese documento lo pudieron haber copiado de otros países
que tenían más experiencia que Honduras y adaptarlo a nuestra realidad. Pero nuestra sorpresa ha sido que todo lo contenido en ese documento no está siendo aplicado adecuadamente, dado que no hay la respuesta rápida, ni eficiente, ni oportuna, ni calificada por todas las personas que debiesen de trabajar engranadamente. Ese es el problema. Entonces, la no aplicación del protocolo hace que tengamos un protocolo de papel, no activo ni efectivo, en el que nadie entiende su rol. Y si nadie lo socializó ni entiende su rol, y por ejemplo, dejan afuera las funerarias del país son las que tienen la asociación de funerarias. Es que negocio la funeraria. No. Yo tengo negocios con funerarias y solo le estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, muere en casa y tiene pagado su funeraria, algunas personas tienen sus gastos fúnebres pagados porque algún instituto de prevención se los paga, por ejemplo. Pero si a las funerarias no les dan salvoconductos o a las funerarias no les permiten importar su materia prima para hacer los ataúdes, si no se compran las bolsas selladas y herméticas que se necesitan, impermeables, si no se entiende cada quien el rol que debe de asumir, no solo los funerarios, también tenemos los médicos, la misma comunidad que debe de estar relacionado con la pregunta que usted me hizo, en conocimiento y empoderada del tema. Pero como no tiene conocimiento y todos están jalando por un lado y por otro, entonces no hay respeto al final. Creo que SINAGER está muy preocupado por los vivos, por las zonas de triaje, es lo que parece, es lo que estamos viendo, o por recuperar los hospitales perdidos en Turquía. Pero en realidad se necesita ser más consciente, más coherente, con un discurso que haga terminar este duelo, que el duelo no va a ser fácil, pero que no lo revictimicemos, no revictimicemos más a las familias. Y esto nos está afectando mucho porque la crisis, uno de los indicadores de crisis más fuertes es cuando ya hay fallecidos. Y aquí hay fallecidos por doquier. Y vienen muchos más. Y las funerarias nos están dando un dato distinto al dato inexacto que tiene SINAGER cada día, cada noche en sus cadenas. De tal forma que los subregistros no nos están permitiendo hacer una valoración objetiva y clara de lo que nos está sucediendo como país en esta epidemia. Doctora, otros países que llevan más tiempo con esta pandemia ya se están enfrentando a situaciones como la acumulación de cadáveres envueltos en bolsas negras apiladas en las calles. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros los hondureños? Lo que nos espera es una situación muy lamentable, es una catástrofe, una tragedia nacional lo que nos espera, puesto que no estamos preparados, ni así lo digamos y lo recemos y les expliquemos, sencillamente porque no dan oportunidad a las personas capacitadas para manejar cada uno de los rubros que debiesen manejarse. Todavía estamos a tiempo y no se está implementando ningún cambio. Cada vez que actuemos de manera improvisada, cada vez que actuemos de una manera fría, de una manera irrespetuosa, como usted bien lo dice, e indigna, sobre todo con esas tragedias de pérdidas de seres queridos que lo estamos viendo, no vamos a lograr cerrar duelos. Nuestra población también se va a enfermar de impotencia, de tristeza, se va a sentir que nada vale. Y aquí es donde viene el otro componente que SINAGER se le está olvidando, que es la salud mental del pueblo hondureño. Por un lado, la salud física, porque yo tengo tos,
tengo dificultad respiratoria, tengo fiebre y necesito comprobar si estoy enferma. Pero para comprobar si estoy enferma, necesito el diagnóstico rápido y oportuno, que si bien es cierto, está mejorando, no es suficiente. No es suficiente porque no son 1000 pruebas. Y dicen, y bueno, ¿y cuándo vamos a alcanzar y vamos a tener claro el panorama de esta epidemia? Cuando hagamos 2000 pruebas, tal vez por unas 8 semanas. Eso es lo que va a pasar. Pero lo vamos a mantener, ahí nos vamos a dar cuenta de esa curva. Ahí nos vamos a dar cuenta de la situación en la que estamos viviendo. Entonces, ese hondureño que busca salud encuentra en los hospitales una desatención porque no hay un equipamiento adecuado, porque no hay camas, porque nuestros médicos se están enfermando, nuestras enfermeras se están enfermando, inclusive nuestros morgueros se están equivocando, porque fueron abandonados toda la parte de los fallecidos. Cuando usted ya se muere en un hospital de esos, ya no vale nada. Entonces la meten en una bolsa, y es una bolsa cualquiera que parece una bolsa de basura, porque es hasta una bolsa improvisada. Y solo hay una persona tal vez que lleve y traiga los cadáveres y que los traslade. Y la dejan todavía usted con el muerto ahí y usted entre la vida y la muerte. Entonces, en conclusión, nos esperan situaciones terribles y con mucha desesperanza, se lo digo, no quieren cambiar. La respuesta rápida en relación a las defunciones debe de ser articulada, y yo lo he dicho, articulación significa unión entre SINAGER, entre la misma comunidad, porque hay comunidades que se pueden organizar y pedir dentro de, digamos, en Soroguara, sabemos que tenemos enfermos y que algunos pudieran morir, pues que el patronato de Soroguara, ¿con quién? Con el Servicio Forense Nacional, con SINAGER y el capítulo que está encargado de esa zona geográfica, actúen con rapidez. Pero la gente se asusta, la gente no tiene conocimiento, y si a mí se me muere mi mamá, olvídese que a mí se me va a olvidar todo, y yo la voy a ir a abrazar y la voy a ir a tocar y le voy a decir, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no te llevé a tiempo? Y podré ser muy doctora, lo que usted quiera, pero allí me voy a contaminar. ¿Por qué? No porque mi mamá es pectore, sino porque tenemos obviamente los fluidos, los flujos, los fluidos corporales, las secreciones nasales, la sangre o bien la ropa. Estos nos pueden contaminar si no tenemos y no aplicamos lo que dice ese afortunado, o más bien infortunado protocolo. ¿Por qué infortunado? Porque no se aplica y porque no, usted cuando dice, yo quiero hacer un arroz con leche, si no tengo la leche o no tengo el arroz, va a ser leche con sal o leche con azúcar lo que usted va a hacer. Tiene que saber cuál es el procedimiento para hacer esa cocción. Y aquí no lo estamos aplicando. No sé por qué, parece que fuera, a veces me diría, me recordé mucho a mi abuela ahorita, es adrede, decía mi abuela, parece que es adrede. Y en realidad pareciera que hay cierto grado de no confusión, sino que contribución me parece a mí, porque no lo puedo disculpar. ¿Sabe por qué ya no lo puedo disculpar? Porque ya vamos a entrar, ¿qué? Al cuarto, quinto mes de la epidemia aquí. Marzo, abril, mayo, junio, quinto mes, julio, y no sabemos todavía lo que tenemos que hacer. Y esto nos preocupa porque ni el Servicio Forense Nacional quiere ocuparse de las tareas que le toca, de ese rol protagónico, porque cuando a usted se le muere un familiar en casa y usted no sabe, parece que es COVID, pero no es COVID, es que tenía tos y tenía fiebre, sí, pero es que le hicieron la prueba, no alcanzamos a llevarlo a hacer la prueba, y si era asmático, y si era hipertenso, y si le dio un infarto. Hay muchas dudas, y las dudas todas al final terminan en una mala hoja
o de certificación de defunción que dice sospecha de COVID. Todo es sospecha de COVID. Y si usted tiene apendicitis, sospecha de COVID. Todo es sospecha de COVID. Y obviamente en el momento en el que estamos viviendo, ya estamos en el nivel que, ya lo dice el doctor, varios médicos nuestros expertos en esta epidemia, el doctor Umaña y en fin, a quien respeto mucho con sus opiniones, dice, estamos en el nivel 6. Entonces todos podemos transmitir, pero el diagnóstico de defunción será sospecha. Y por otro lado, no habrán garantías en conocer si esas sospechas son reales, porque no estamos haciendo los estudios necrópsicos o las autopsias que nos verifiquen si fue el tratamiento maíz el adecuado, si fue el tratamiento maíz por el que murió, sin querer sembrar. No quiero decir con este comentario que es que no crea en el maíz o en los esfuerzos que están haciendo los médicos. Muchos médicos probando una sinergia, una mezcla de fármacos que tal vez nos pudieran devolver rápidamente la esperanza de disminuir la carga viral y que no caigamos en ese 20% que tenemos un riesgo de morir, alto de morir. Entonces, ¿pero de qué falleció? Fue de la aplicación, es que estaba bien, pues. Y de repente ha fallecido. No tenía tos ni tenía fiebre. Entonces estaba asintomático y se murió de COVID. ¿Cómo es que estaba asintomático y se murió de COVID? Es que no lo podemos documentar. Y eso es preocupante. Doctora, ¿qué medidas debió haber tomado el gobierno desde un inicio? Debieron desde el inicio aplicar los conocimientos que ellos tienen. Ellos tienen muchos recursos económicos, inclusive tienen, se supone, expertos, y debieron de haber dejado de improvisar. Debieron de haber planificado la contingencia de lo que iba a ocurrir. ¿Qué pasa si yo me como un chop suey en este momento? ¿Qué me va a pasar dentro de unas 5 horas? Pues voy a absorber el chop suey, lo voy a digerir y luego pues va a pasar lo que tenga que pasar con mis necesidades fisiológicas. Es lo mismo que iba a pasar en una epidemia en la que hay fallecimientos, en la que van a haber obviamente enfermos. 80% lo van a superar como una infección leve, pero van a contagiar a otros. 20%, que no es un porcentaje despreciable, pueden caer en una condición grave, crítica y llevarlos a la muerte. Entonces tendríamos que habernos preparado los hospitales existentes. ¿Por qué los hospitales existentes? Porque tenemos hospitales aquí que fueron abandonados desde siempre. Lo ha venido denunciando el Colegio Médico siempre le ha venido diciendo. Los intentos de privatización fueron inminentes y han sido inminentes. Y por eso vea usted ahí el deteriorado sistema sanitario. O sea, los intentos y de hecho los disfraces de que esto es público es mentira. Ya usted sabe que en un hospital público, por ejemplo, si usted le dicen, bueno, sufrió un accidente de una moto y de repente tiene un golpe en la cabeza, necesita una tomografía, no hay. Si en el Instituto Nacional del Tórax el tomógrafo no sirve y usted cree que no se necesita otro tipo de auxiliares del diagnóstico, porque nosotros tenemos un diagnóstico clínico, cualquiera lo podría decir en este momento: tos, fiebre, dificultad respiratoria, malestar general, y una tía que tenía COVID, esto es COVID. Pero necesitamos entonces hacer una rayos X o hemogramas, necesitamos hacer exámenes, una tomografía, para poder medir el grado de, primero, la confirmación diagnóstica, PCR, pruebas rápidas con inmunoglobulinas y las pruebas radiográficas. Todo es un conjunto y así nos va a decir qué debemos de hacer. Doctora, ¿qué mensaje envía a la población en esta crisis sanitaria?
Bueno, en primer lugar yo le quisiera decir a la población hondureña que si tienen fallecidos dentro de sus casas, obviamente se cuiden, que busquen en la medida de lo posible, y lo digo un consejo, pues unos guantes, que si pueden tener mascarillas, si sospechan, bueno, ya les dije que todo puede ser COVID, que busquen las medidas de seguridad, de bioseguridad, para evitar el contacto directo con ese familiar, que al final es un ser querido, lo sabemos. Por otro lado, que traten de educarse un poco, escuchar mensajes como esto que tú estás haciendo, usted está haciendo educación, que le diga a las personas que también no pierdan la fe, que Dios no va a abandonar a los hondureños. Eso también creo que es el principal mensaje, porque Dios no nos va a abandonar. Dios va a impedir que Honduras se quede atrasada en esto. Honduras va a sobrevivir y los malos y los buenos van a tener sus lecciones, por un lado. Por el otro lado, todavía tenemos la fe y la esperanza de que obviamente en la sociedad se retomen, y que se retome, se lo digo, se retomen las directrices en esta epidemia. Y las directrices se van a retomar cada vez que sean los expertos los que tomen la directriz. Ahí está el colegio médico, ahí está el CNA que trabaje con los corruptos, cada quien que trabaje en los ámbitos que tiene que hacer, que tiene que trabajar. Yo tengo la esperanza que el señor presidente de la República, viendo cómo es estar enfermo, pero en el militar, ¿verdad? Una cosa es estar enfermo en el militar y otra en las zonas de triaje de allá del Hato de en medio o del Infop. Tengo la fe de que se toque la mano, que una mano divina lo toque y que le dé paso, y se lo digo así, a los expertos para que de alguna manera se arregle de alguna manera lo que se pueda hacer. Porque el problema es que ¿cómo podemos reparar todo el daño con hospitales como están, sin medicinas, con robos, con saqueos? Pues tenemos que sobrevivir. Y la única manera de sobrevivir es que en esta enfermedad, gran parte de la enfermedad tiene una cura que es preventiva. La medicina preventiva tiene que aplicarse en este momento. Si en el 80% solo les pasa un cuadro leve, entonces hagamos las medidas de prevención. Alguien decía, un colega hoy, ¿y de qué importa? Ya no les digamos que cierren la economía, que cierren la sociedad, ya no les digamos eso si ya estamos en la fase 6. Yo discrepo con él porque el aislamiento social nos va a evitar la propagación del virus. Aunque no lo crea el doctor, pero así es. ¿Y de qué sirve que nos muramos de hambre? Decían. Yo diría, tienen que haber mecanismos para que sobrevivamos con la solidaridad entre las familias. Tenemos que buscar la manera de sobrevivir. Y el aislamiento social, el distanciamiento, las medidas de prevención, el lavado de manos, las mascarillas. Si no hay mascarillas, pues hay que buscar la forma de taparnos la boca, la nariz y todo lo que hace una mascarilla, puesto que también tener una mascarilla N95, Helen, es un privilegio, diría yo. No todos lo tienen y eso lo sabemos. Muchísimas gracias, doctora Yulisa, por atender nuestras inquietudes, ya que si bien los órganos estatales y los medios de comunicación nos motivan a ser positivos en esta situación, no está de más ser muy precavidos y estar entendidos de que la COVID-19 no es ningún juego, y sobre todo saber que las cifras de muertes en nuestro país por esta enfermedad apenas comienzan a vislumbrarse tal como son. Desde 5 Preguntas con Helen Ventura nos solidarizamos con las familias enlutadas en Honduras.
así como con nuestros compatriotas que actualmente están luchando contra esta enfermedad. Es una realidad a la que simplemente no podemos hacer caso omiso, una situación en la que no es suficiente mostrar indignación en redes sociales y sobre todo una realidad donde nos obliga a actuar como seres racionales que somos. Protejamos a los nuestros, cuidémoslos, tomemos todas las medidas de bioseguridad y sobre todo desarrollemos una conciencia justa y sin estigmas a la sociedad. ¿Te gustó el videoblog de hoy? Te invito a que nos regales un like, compartas el contenido y comentes. Y sobre todo que estés pendiente el próximo miércoles de otro videoblog de 5 preguntas con Helen Ventura a través de Iconos Mac.